Bien, hola. Esta es la tercera parte del taller de principios. Quiero hacer un breve repaso de lo que hemos visto hasta el momento y de ahí vamos a discutir muy brevemente alguna lista de argumentos comunes de principio. Me gustaría hacer un video solamente de esto, mucho más tallado. Probablemente lo voy a dividir en cuatro o cinco pedazos, pero eso para después. Ahora es una pequeña introducción a algunos argumentos comunes de principios. Pero antes, como un breve repaso, además para poder como, presumir el muy colorido PowerPoint que armé para estos videos. Bueno, vamos entonces con, primero, ay, Dios que hice, ya, ahora sí. ¿Qué es un argumento de principios? Hemos visto que es un argumento que busca apelar a las intuiciones morales que tienen las personas y además busca de alguna manera construir una justificación moral para un argumento, ¿verdad? Que puede ser tanto que algo es legítimo y deseable o que algo es ilegítimo y es potencialmente inmoral. Se construye normalmente explicando la existencia e importancia de un principio en la realidad, lo cual también involucra trabajar con analogías ilustrativas y vinculadas a lo que estamos defendiendo en cierta moción. ¿Por qué importan los principios? Porque básicamente cualquier actor en la mayoría de debates tiene intenciones morales, tiene principios morales particulares y que claramente en el mundo en general tenemos intuiciones que van más allá del utilitarismo. ¿Cómo mecanizamos un principio? Bueno, tenemos que incluir la caracterización del actor, a quién le va a afectar el principio y de qué manera se va a ver afectado. Luego, la explicación de la intuición moral, por qué una intuición moral en el debate es cierta, en qué escenarios le damos valor, analogías que ilustren esta importancia y esta predominancia de como intuición, la relación entre esta intuición, entre este principio y el debate en concreto, y finalmente la relevancia, por qué vale la pena sacarlo sí o sí. Vimos también que para obtener analogía adecuada hay que pensar en escenarios en la vida real, pensar en disputas morales o dilemas particulares, escenarios en los cuales elegimos lo no utilitario por encima del utilitario, podemos construir nuestras propias analogías y experimentos mentales, y hay que ser de lo más claros e ilustrativos posibles con nuestra analogía. Vimos también que para comparar principios podemos usar criterios, por ejemplo, de certidumbre, no qué tan certeros que se cumple un principio por sobre otro, qué daño en principios es, digamos, más grande y más exclusivo, qué daño puede llegar a ser más irreversible y no subsanable, quién es más vulnerable al momento de sufrir un daño moral o no, analogías y explicaciones de por qué cierto principio importa más que otro, por ejemplo, por qué la libertad puede importar más que la seguridad. Y por eso también para hacer engagement tenemos dos criterios interesantes. El primero es mitigar la parte práctica de un argumento para ganar en principios. Lo segundo es frasear cierto caso del equipo contrario como algo inmoral que no justifica entonces el beneficio que puede tener. Hacer un 2 por uno, sacar un argumento práctico pero que también tenga una implicación en principios o viceversa. Podemos explicar que algo es la precondición de otra cosa, ¿no? Por ejemplo, que cierto beneficio material o cierto principio depende primero de que otro principio, de que un principio en concreto que estamos defendiendo se cumpla, así que ahí también tenemos el criterio de la precondición y otros criterios que usamos para ponderar argumentos en la vida cotidiana. Bien, ahora sí, vamos a compartir una lista de algunos principios comunes que creo yo vale la pena tomar en cuenta en debate. Aquí he mencionado un total de cuatro principios, de ocho principios. El primer principio aquí es el de la libertad. Y cuando hablo de la libertad, hablamos de la idea de poder actuar según nuestra voluntad individual, ¿verdad? Es la idea de poder ejercer nuestra agencia a partir de nuestras propias elecciones, ¿verdad? La forma común en la que justificamos la libertad se basa en la idea de que hay que respetar nuestras preferencias morales, ¿verdad? Cada persona tiene una serie de preferencias y por lo tanto, la mejor manera de asegurar que nuestras preferencias sean cumplidas es que nosotros mismos con el conocimiento tan profundo que tenemos de nuestro cuerpo, de nuestros intereses, de nuestra mente, etcétera, podamos elegir qué hacer, ¿verdad? La libertad entonces permite que las personas puedan elegir sus preferencias y puedan ponerlas, digamos, en práctica, ¿verdad? También tenemos aquí justo la idea del consentimiento, ¿verdad? La idea de que muchas veces tenemos que tener la capacidad de poder aceptar racionalmente un fenómeno o algo en nuestras vidas, ¿verdad?
y a la vez poder rechazarlo, ¿no? Partimos nuevamente de la idea de que somos dueños de nuestro propio cuerpo, somos nuestro cuerpo, somos finalmente dueños de nuestro destino, y por lo tanto tenemos que poder consentir y por lo tanto también rechazar ciertas cosas según nuestros propios criterios, ¿verdad? El consentimiento tiene que ser en primer lugar libre, ¿no? En tanto que no debe haber una serie de condiciones demasiado, digamos, coercitivas o en sí mismo coercitivas que nos estén obligando a tomar una decisión. El consentimiento debe ser informado, no podemos consentir sobre algo que no conocemos y sobre todo sobre algo, por ejemplo, que ha sido manipulado, pero también el consentimiento en muchos casos debe ser reversible, ¿verdad? Debemos tener la posibilidad de decir, no me arrepentí. Recuerden el segundo video que hablamos de la esclavitud, cómo la esclavitud no podía ser permitida porque el consentimiento no puede ser reversible, ¿verdad? Porque una vez que yo estoy ser esclavo de alguien, no puedo básicamente eh, dejar de ser esclavo, ¿no? Esa es una analogía para explicar por qué el consentimiento debe ser reversible. En cuanto a la libertad, si queremos también añadir una analogía parecida, las personas tienen el derecho a elegir el camino de vida que más les convenga, aun cuando no sea el mejor, entre comillas. Quizás económicamente lo que más me conviene a mí es estudiar derecho, pero yo prefiero elegir, según mis preferencias, estudiar antropología, ¿no? Entonces ahí estoy ejerciendo mi libertad, estoy consintiendo el potencial daño que puede implicar sobre mi vida el haber elegido esta carrera, ¿no? Esos son dos principios que van muy de la mano, tanto libertad como consentimiento, ¿verdad? Un principio también bastante común tiene que ver con, y vinculado, ¿no? Este de principios liberales, con la privacidad, ¿no? La privacidad y el derecho a la privacidad parte de la idea de que tenemos el derecho de acceder a un mundo íntimo y un mundo a espaldas del sistema, ¿verdad? O sea, no todo lo que tenemos es público y no todo lo que tenemos debe ser compartido con otras personas, ¿verdad? Pueden ver entonces que un principio se vincula a otro, ¿no? Porque la privacidad parte de unidad de consentimiento, ¿no? Yo consiento, por ejemplo, que algo de mi imagen sea expuesto o no sea expuesto. Pero también la privacidad se vincula mucho con la dignidad, ¿no? Muchas veces que algo sobre mi vida íntima sea expuesto públicamente, por ejemplo, no sé, una nude, imagínense, claramente daña mi dignidad, ¿verdad? Porque yo me veo deshumanizado cuando información de ese tipo muy íntima es distribuida, por ejemplo, por redes sociales. Entonces, claramente la privacidad es un criterio también fundamental para garantizar el consentimiento y la dignidad de las personas, ¿no? En esta misma línea también tenemos la legítima defensa, que yo la defino en este caso como defenderse proporcionalmente a alguna amenaza, ¿verdad? La legítima defensa parte de la idea de que cuando nuestra integridad física, emocional, etcétera, está en riesgo, tenemos el derecho a protegernos. Pero la palabra clave para que un argumento de legítima defensa funcione es proporcionalidad, ¿verdad? Si alguien entra, por ejemplo, a mi casa a robarme, yo tengo, y viene con una pistola, yo tengo derecho a dispararle de vuelta para defenderme. Pero una persona me insulta en la calle y yo voy y la mato de un balazo, esa claramente no es una respuesta proporcional y claramente es algo que no se puede justificar mediante legítima defensa, ¿no? Y noten que algo interesante del argumento de legítima defensa es que no depende de las consecuencias, depende de que la gente tenga el derecho a elegir, ¿verdad? Imagínense ustedes, por ejemplo, si son una población vulnerable en el norte de México y están siendo amenazados por un cartel, ¿no? Por el cártel de Sinaloa, ¿no? Ustedes tienen el derecho a defenderse, agarrar un arma y defender a su familia, aun si mueren, ¿verdad? Porque el derecho a legítima defensa no presupone necesariamente el éxito de esta operación, ¿verdad? Luego tenemos ya principios que no son necesariamente tan liberales, pero que igual son importantes. El primero es el de la identidad, ¿verdad? Y son aquellos factores que constituyen mi esencia, ¿no? Mi sentido de persona, nuevamente se vincula con la idea de dignidad, y sobre todo son inalienables, ¿verdad? Y sobre todo son, digamos, muchas veces irrenunciables, ¿verdad? Yo siempre voy a tener ciertas preferencias, por ejemplo, sexuales, de orientación sexual, o preferencias identitarias. Yo siempre voy a tener, por ejemplo, una vinculación a un grupo étnico en concreto, ¿no? O sea, no puedo no tener una vinculación étnica. Todos los seres humanos tenemos alguno, ¿no? Y, entonces, aquí el argumento es que no deberíamos tener que rechazar nuestra identidad, o no tenemos que ver nuestra identidad, digamos, vulnerada o afectada, ¿no? Esto se vincula también con la idea a veces de libertad de expresión, en parte, ¿no? Pero también se puede vincular incluso con ideas de relativismo moral o relativismo cultural, ¿no? Por ejemplo, para mí como no sé, ente occidental, que alguien considere que digamos, seres inanimados, ¿no? Como el agua o la tierra,
tengan algún tipo de propiedad de un ser vivo y tengan que recibir derechos, es absurdo, ¿no? En mi mente occidental. Pero si yo lo comparo esto con otras ontologías, otras formas de entender la naturaleza, que son muy comunes en diferentes pueblos o sociedades, claramente esto puede ser muy legítimo. Entonces, esto está muy vinculado a la identidad, ¿no? Mi identidad también involucra la forma en la que yo veo el mundo, ¿no? Una cosmovisión, una construcción de creencias, un sistema complejo de ideas sobre el mundo, sobre presupuestos, sobre una ontología sobre el mundo, y en ese sentido mi identidad debe ser preservada, y por lo tanto el mejor mundo posible es aquel que promueva una tolerancia hacia las distintas identidades, ¿verdad? Entonces la idea de identidad que puedo utilizar para diferentes argumentos, y me parece que es un principio también muy común en debate, porque hay varios clashes que involucran este choque, ¿no? Por ejemplo, relativismo moral o cultural. En esta misma línea tenemos la idea, el argumento de la deuda histórica, ¿no? La idea de que muchas veces, te, digamos, el sistema le debe algo particular a cierto grupo vulnerable, ¿no? O sea, por ejemplo, la deuda histórica que tenemos con una comunidad indígena nos hace pensar que esta es la gente que tiene que ser priorizada, ¿no? O la gente a la que menos debemos vulnerar en principio, ¿verdad? La deuda histórica también presupone algo que el Estado siempre tiene que dar en compensación. Por ejemplo, los estados hoy día oprimen a las libertades individuales al forzar a la gente a, uno, pagar impuestos, dos, aceptar un sistema de justicia y tres, eh, a tener que someterse a lo que la mayoría decide a nivel democrático. Por eso el Estado, frente a esta deuda histórica permanente, está en la obligación de dar algo a cambio, y es así como se justifica el contrato social, ¿verdad? Según una idea rusiana clásica. Y cerca este de la deuda histórica tenemos el argumento de reparación, que va más vinculado específicamente a víctimas, ¿no? Sobre todo en conflicto. El motivo por el cual lo separo aquí es porque creo que es un argumento que requiere sus propias caracterizaciones y es un poco más complejo, ¿no? Uno, porque a veces para reparar a unas víctimas tenemos que crear otras víctimas o tenemos que priorizar a unas víctimas por sobre otras. Dos, porque muchas veces la reparación puede tener daños colaterales, ¿no? Por ejemplo, hacer que gente se sienta muy molesta porque alguien ha ido a la cárcel, como no sé, un líder político o religioso, pero además la reparación, como habíamos visto en el anterior video, solo tiene sentido en medida en que la persona se siente reparada, ¿no? Si es una reparación que no cumple con las preferencias de la víctima, pero que además no genera un daño, pero un beneficio material, muchas veces esa reparación se considera insuficiente. Por eso es que también tiene una parte muy práctica el argumento de reparación, es un argumento también muy complejo. Y finalmente, creo que podemos hablar de toda la idea de justicia y responsabilidad, ¿verdad? La idea, por ejemplo, nuevamente de cómo tenemos que asignar de cierta manera moral ciertas cosas. El bienestar, por ejemplo, y también el castigo, ¿no? Entonces también tiene que ver con la idea de responsabilidad, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién es el responsable de asignar el bienestar? ¿Debe ser el Estado liberal o el Estado socialista, o debe ser más bien el mercado? ¿Hasta qué punto debe ser el mercado y hasta qué punto debe ser el Estado? Es también una consideración moral muy importante, ¿no? ¿Quién tiene la responsabilidad de redistribución del bienestar? Pero también, por ejemplo, quién tiene la responsabilidad en la distribución del castigo, ¿no? ¿Quién debe responder por cierto daño, ¿no? Por ejemplo, a nivel medioambiental, el argumento más intuitivo es que los países que han contaminado más son los que deberían pagar más reparaciones, en tanto que son más responsables, y por lo tanto, en una lógica de justicia, tienen que ser quienes sean obligados a contribuir más, ¿no? Con el rescate del medio ambiente. Entonces, la idea de responsabilidad también se puede aplicar para muchos otros argumentos de principio, ¿verdad? En tanto que la prueba de responsabilidad o medir la responsabilidad de un actor en la ronda puede determinar nuevamente si el castigo o el beneficio que recibe es proporcional y por lo tanto es justo, ¿no? Entonces, por esa idea de justicia no le he puesto como un principio fundamental porque para mí es más una idea transversal que puede estar en diferentes principios. Entonces, aquí hay algunos principios interesantes que pueden mencionarse, ¿no? Además, estos ocho, hemos hablado también de justicia un poco, y hemos hablado también de todo lo que implica la defensa del relativismo cultural o la libertad de expresión, entonces ahí los pueden también vincular. Eso es todo, como saben, me pueden consultar cualquier cosa que necesiten. Voy a estar publicando más cosas este último tiempo porque, bueno, pues no tengo tantas responsabilidades en la universidad y el trabajo está más tranquilo, entonces estén atentos si es que pues, les interesa lo que comparto. Gracias.